Gracias por su presencia, queridos hermanos y hermanas. Vamos a iniciar nuestra sesión número 5 de la clase de hermenéutica bíblica, sesión 5. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestra sesión de hoy. Te bendecimos, Padre nuestro, y queremos pedirte, Señor, que nos acompañes en estos momentos que vamos a reflexionar y dialogar sobre algunas palabras, algunos conceptos, algunas cuestiones relacionadas con el estudio de tu palabra. Por favor, sé propicio con cada uno de nosotros, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues estamos ya iniciando. Dejamos un ejercicio que tiene que ver con esto, con unas reflexiones acerca de un pasaje que tratamos del Evangelio de Marcos y con dos textos paralelos, uno en Primera de Corintios y otro en Colosenses. No son los únicos y posiblemente ustedes hayan encontrado en su búsqueda personal otros, pero es importante que cuando uno aborda un tema, cuando uno quiere pues interpretar un asunto de la escritura, siempre en lo más posible ayudarse de otros pasajes que hablan de temas similares y esto arroja luz sobre lo que nosotros queremos tratar. Hay dos pasajes que yo omití y uno tiene que ver con unas palabras de Pablo, justamente sobre el tema de las viandas, en donde él termina diciendo como conclusión que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu. Y hay otro pasaje también que yo omití, que es justamente la resolución conciliar registrada en Hechos 15 acerca de qué es lo que deben guardar las comunidades gentiles que se están adhiriendo a la fe en Jesús. Y ellos resuelven que que estas comunidades gentiles adheridas a la fe tienen que guardar por lo menos tres asuntos, de sangre de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. Y lo sacrificado a los ídolos también viene en relación con con nuestros pasajes que dejamos de tarea. Pero antes de entrar a ese ejercicio, antes de empezar a dialogar sobre esto, yo quiero hacer pues, introducirlos a ustedes con otras cuestiones también, con el tema de la hermenéutica y dejar el diálogo del ejercicio para la parte final de nuestra sesión de hoy. Muy bien, bueno, pues vamos entonces adelante. Les estoy presentando a ustedes un esquema y ese esquema dice de la siguiente manera. Dice, del balance de la atención hermenéutica dependen los resultados de la interpretación. Esto es muy importante porque sea que estemos conscientes o no de todo este proceso hermenéutico, esto es algo que siempre se va a cumplir. Entonces vale la pena volver a enfatizarlo, a leerlo para partir de esa premisa. Dice, del balance de la tensión hermenéutica. ¿Por qué hablamos de una tensión hermenéutica? Hablamos de una tensión hermenéutica porque justamente habíamos estado señalando con Gadamer que el autor normalmente y usualmente siempre va a estar condicionado por un contexto, el autor. El texto en sí surge de obviamente que hay una intención en el autor, pero el texto en sí surge de esa tensión hermenéutica que hay entre el autor y su contexto. Creo que esto lo empezamos ya a revisar en Marcos cuando
cuando viene todo el relato y la crítica de los escribas y fariseos acerca de los discípulos de Jesús que no se lavan las manos antes de consumir los alimentos. Entonces, y hay una parte que repetimos, y que es cuando el autor introduce esa glosa que dice, lo cual ha servido de base para todo este ejercicio hermenéutico, cuando el autor introduce la glosa de, y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, hay una tensión hermenéutica entre el autor y su propio contexto, que es lo que le hace, es otra intención más, que es lo que le hace decir las cosas de la manera en cómo las dice. En el otro extremo, hemos estado insistiendo que está el lector, pero al mismo tiempo al lector le pasa un tanto igual que al autor, porque el lector también está condicionado de cierta manera por su propio contexto. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Dice en la parte superior izquierda, dice, el autor no puede escribir algo sin la influencia de sus prejuicios, es decir, la precomprensión. El autor no escapa a esta parte tampoco. Y eso es lo que se señalaba en la hermenéutica teórica, que justamente cuando un autor escribe algo, no lo escribe desde el vacío en el vacío, sino lo escribe insertado en un cierto contexto. Por eso hablábamos de los dos horizontes, el horizonte del autor y el horizonte del lector. Ahora, en el extremo inferior derecho, dice también, de manera similar, el lector no puede interpretar algo sin la influencia de sus prejuicios, lo que es la precomprensión también. Y esto es lo que significa la tensión hermenéutica. La tensión hermenéutica nos llevará a unos determinados resultados. Nuestros resultados serán el producto de esa tensión y de la manera en cómo nosotros resolvamos esa tensión. La tensión siempre va a existir. De hecho, recuerden cómo Gadamer decía que la precomprensión o los prejuicios son parte de nosotros y de hecho, si los empleamos de manera adecuada, nos ayudan a interpretar o nos ayudan a que el texto realmente nos diga algo. Ahora, esto nos lleva a considerar que algo muy básico y esencial, el proceso hermenéutico, la hermenéutica como tarea, es algo dinámico. No es algo, esta tensión hermenéutica o este ejercicio hermenéutico no se mantiene nunca de manera pasiva o quieta. No, es una cuestión bastante dinámica que está jugando su parte en todo momento que el lector desea arribar a lo que originalmente, y lo digo entre comillas, a lo que originalmente quiso decir el autor. En este caso, nuestro pasaje en juego era el pasaje de Marcos. Pero acompañamos también esa sección de Marcos con otros pasajes, lo que se conoce como pasajes paralelos. Un pasaje paralelo es aquel texto o aquella porción bíblica que maneja un tema similar o que maneja prácticamente el mismo tema con respecto a lo que uno pretende tratar. El, el tema de las viandas, el tema de la dieta, que en este caso nos viene por tradición del Antiguo Testamento, ha sido y hasta la fecha un asunto muy importante. Lo sentimos nosotros como denominación y también esto hace que nosotros desde ese punto de vista manejemos también una cierta tensión hermenéutica sobre este tema. Ahora, voy a poner un ejemplo
ya vamos a poner ahorita en pausa nuestro ejercicio acerca de Marcos y sus correlativos en Corintios y en Colosenses. Vamos a ponerlo un poco en pausa, pero a otro nivel vamos a ver cómo este esquema se puede cumplir perfectamente. Recuerden que este esquema o la intención de este esquema es hacernos conscientes de que existe una tensión hermenéutica determinada por los contextos, tanto si se trata del autor como del lector. Bueno, vamos a poner un ejemplo y vamos a recurrir un poquito a la historia de la hermenéutica. Igual como otros grandes temas de la teología o de los asuntos bíblicos, suelen tener su propia historia, con la hermenéutica no es diferente. Entonces, vamos a ver, en la historia de la hermenéutica hay un autor que no puede pasarse por alto. Es un autor cuya influencia determinó bastante todo lo que es el tema hermenéutico, pero también el tema teológico. Hay veces que los aportes en hermenéutica son tan fuertes, son tan definitivos, que son capaces de moldear incluso una teología. Y esa teología, cuando tiene un fuerte impacto, pues suele desplazarse por todos lados, ¿no? Entonces, una de las cosas que no debemos, en este estudio del tema hermenéutico, una de las cosas que no podemos pasar por alto, es precisamente esta cuestión de este autor, este teólogo. Muy bien. Dice, el ejemplo de un modelo hermenéutico condicionado por un contexto, vamos a ver qué tipo de contexto, pero lo primero que quiero llamar la atención de ustedes es justamente que todos los modelos hermenéuticos, se trate de lo que se trate y de quién se trate, siempre van a estar condicionados. Esto es como si fuera una ley universal, o prácticamente, entre comillas, una ley universal. Todos los modelos hermenéuticos van a estar, de cierto, condicionados por un contexto X, ¿no? En el caso de este autor, Rudolf Bultmann, que es un teólogo alemán y cuya vida y obra la tenemos entre esos años, entre el 1884 y 1976, es uno de los teólogos contemporáneos más influyentes, y que realmente sus aportes causaron un revuelo muy notorio, muy notable en todo el mundo hermenéutico y el mundo de la teología. Y obviamente que Rudolf Bultmann, no hace su tarea, sus aportaciones en el vacío tampoco. Él pertenece a un contexto, está condicionado por un contexto, y en este caso las características de ese contexto desde el cual Bullman arranca su trabajo son, por supuesto, el contexto positivista y humanista existencial. Pero tenemos que clarificar qué significa eso, qué es pertenecer a un contexto positivista. Cuando hablamos del positivismo en el terreno de la filosofía, hablamos de aquella búsqueda de la verdad, pero que solo está basada en las cosas que se pueden demostrar. Entonces, el pensamiento positivo, el pensamiento positivista, que es igual que el pensamiento científico, solamente puede enunciar verdades a partir de aquello que se puede demostrar. Aquello que no se puede demostrar, pues no es verdadero. Es verdadero solamente aquello que puede ser sometido a a un proceso reflexivo que nos puede llevar a conclusiones reales y concretas. Entonces, el pensamiento o la mentalidad positivista tiene que ver con eso, con la demostración, eh,
de las cosas, ¿no? Y por eso es un pensamiento que está asociado mucho con la ciencia actual, la ciencia moderna. Otra característica de ese contexto que está determinando a este gran teólogo es el contexto de lo humanista existencial. Humanista, desde el siglo XVIII había cambiado la visión y la cosmovisión del mundo. Antes del siglo de las luces, antes de toda la revolución industrial y todas esas cuestiones, antes predominaba una visión del mundo teológica. Por eso es que en la antigüedad, en la Edad Media, la teología era reconocida como la reina de las ciencias. Pero a partir del siglo XVII-XVIII hay un cambio de perspectiva y entonces toda la cosmovisión del mundo que antes había sido una visión teológica, ahora cambió el polo y ahora se volvió una visión humanista. Es decir, si antes había predominado las prerrogativas de Dios y el conocimiento de Dios para entender y comprender y explicar todo, ahora entonces el hombre ocupaba el centro de toda reflexión. Y por eso es que la fijación en lo humano, en la inteligencia, en toda esa capacidad que tiene el ser humano para cambiar y modificar su medio ambiente, tomó y llegó a tomar la relevancia sobre todas las cosas. Entonces, el eje interpretativo se cambió de lo teológico a lo antropológico. Por eso la visión humanista, la filosofía humanista y todo lo que tiene que ver con eso, ya está o tiene como punto, como centro, como eje rector el ser humano y todas sus capacidades. Por eso es la cultura actual es una cultura profundamente humanista. Pero si a esto agregamos también otra de las grandes corrientes de la filosofía, que es el existencialismo, es decir, el aquí y el ahora, la importancia en el aquí y el ahora, no tanto, se tiene una conciencia de lo pasado, por supuesto, y hay una expectativa del futuro, pero en realidad lo que importa es el aquí y el ahora. Y ustedes saben que sobre esa filosofía hoy tenemos muchas frases que popularmente han surgido, pero en realidad la corriente filosófica existencial se basa en la relevancia del presente y todo lo que se puede hacer en el presente para marcar un futuro definitivo. Entonces, Bullman es parte de todo ese contexto, un contexto positivo basado y regido por la ciencia, un contexto donde ya no es Dios quien reclama toda la atención y la interpretación del mundo, sino ahora es el hombre y todas sus capacidades, y un momento histórico en donde el presente importa mucho y las cosas que se hacen en el presente son las que determinan el sentido de la vida. Entonces, desde este contexto, Bullman lanza lo que después se dio a conocer como un programa de desmitologización de la Biblia. Y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a explicarlo a través de este sencillo esquema. Tenemos en el centro, en el círculo grande, lo que es el horizonte cultural. La Biblia, y en este caso cualquiera de los libros canónicos, son el resultado de este horizonte cultural. Y en tanto son el resultado del horizonte cultural, pues van a reflejar fielmente la visión que existe en ese horizonte cultural. Ahora, tenemos el círculo verde, que es el autor, que en este caso es el más cercano a este horizonte cultural. No solamente está influenciado
y determinado por el horizonte cultural, sino es el que mejor se mueve en ese contexto comparativamente con el lector. El lector aparece como cercano, pero no es parte de ese horizonte. Es decir, el lector que pudiéramos ser nosotros y cualquiera de las generaciones de cristianos que han existido, el lector, aunque recibe esta Biblia, estos textos, aunque recibe la obra literaria, ya tiene que reconocer el lector que él no está tan vinculado a ese horizonte cultural del cual surge todo esto. Ahora, hay pequeños círculos ahí. Esos círculos, a su vez, van a representar lo que ya los hermeneutas han señalado. Van a representar los círculos azules más pequeños, van a representar las influencias externas que más o menos han quedado incorporadas a ese horizonte. Es decir, puede ser costumbres o visiones de otras culturas, algunas mucho más cercanas al círculo mayor, que es el horizonte bíblico, y algunas un poco más alejadas, pero finalmente rotando como satélites alrededor de ese círculo principal que es el horizonte cultural. Ahora, ¿qué es lo que hace, Bullman? Bueno, una de las cuestiones, aunque hay diferentes maneras de verlo, pero básicamente una de las cuestiones que constituyen el aporte de Bullman es que él señalaba algo que es un hecho innegable. Él decía, la visión del mundo tal y como la interpretan los autores bíblicos no es la misma visión que prevalece en el lector moderno. Él está pensando en un lector moderno de mentalidad positivista, es decir, un lector moderno que ya conoce la ciencia, en este caso el método científico, y sabe que la verdad solo puede provenir de los resultados de ese método científico. También está pensando en un lector que antes ya no vive en esa época oscura de interpretar todas las cosas como acontecimientos divinos. Si los fenómenos de la naturaleza ya no son obras o castigos de la divinidad enojada con la humanidad, sino que ahora son procesos naturales que están sujetos a leyes naturales, ¿no? Los grandes eventos como los ciclones, los terremotos, incluso los eventos astronómicos como em, los eclipses solares, todo eso, es decir, todo tipo de fenómeno tiene una explicación científica, todo tiene una explicación científica. Entonces, si todo tiene una explicación científica, entonces ya el centro no es Dios, sino ahora el centro es el ser humano, porque el ser humano puede explicar todo lo que sucede en el mundo bajo argumentos científicos. Y ahora también es un lector condicionado e interesado en su presente. El autor, el ser humano, el lector, el ser humano moderno, tiene la capacidad de transformar su entorno, de crear cultura, de crear arte, muchísimas cosas. Entonces, el lector, el lector está ahora situado en un contexto en donde él tiende a satisfacer sus propias necesidades. Ya no se las pide a Dios, ya no espera que Dios se las dé, sino ahora Él las genera. Él es el autor de su propia existencia y cómo lleva adelante su vida. Entonces, en ese tipo de lector está pensando Bullman. Entonces, ¿cómo anunciarle la buena nueva? ¿Cómo darle el evangelio a ese lector moderno que sabe muy bien que toda esta cuestión del horizonte cultural bíblico ha cambiado? Resulta ya
Y por eso el autor lo llama un contexto mítico. Un contexto mítico, esto debe entenderse sociológicamente, en donde el mito es una manera o es aquella manera de ver el mundo sin la ciencia. Entonces, las creencias míticas, toda aquella actitud mítica, es justamente la interpretación del mundo sin la ayuda de la ciencia. Pero una vez que viene la ciencia a explicar todos los fenómenos, o por lo menos la mayoría de los fenómenos, y que está en ese proceso de constante aprendizaje, de constantes descubrimientos, entonces una vez que llega la ciencia, los mitos se desvanecen, los mitos se acaban. Y por eso este programa de desmitologización es lo que Bullman dice, que el mundo bíblico ya no tiene lugar en la mentalidad moderna. Entonces hay que desmitificar, hay que desenmascarar todos aquellos mitos para tomar la esencia del mensaje, y esa esencia del mensaje es la que debe traerse al lector moderno. Entonces, obviamente que tiene varias obras en las cuales se explica todo esto Bullman. De hecho, hay una teología del Nuevo Testamento que tiene Bullman, una obra bastante extensa. Trata de manera especial los aportes del apóstol Pablo y los aportes del Evangelio de Juan, o del pensamiento de Juan. Los trata de una manera muy detallada. Pero todo desde esa premisa de la desmitologización. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales premisas, o los principales asuntos o cuestiones que Pullman hizo como aporte a la hermenéutica? Bueno, tenemos aquí por lo menos cinco aspectos, 5 puntos, que son los siguientes. Dice, la valoración de la historia en los términos bíblicos. Esto es algo que él destacó de una manera muy enfática. Dice, la valoración de la historia en los términos bíblicos es distinta de la valoración actual. Por lo tanto, los significados no pueden ser los mismos. ¿Qué señalaba Bullman en este sentido? La manera en cómo el hombre moderno interpreta la historia, o lo que representa y significa la historia, es muy distinta de cómo los hombres que escribieron las escrituras, de cómo aquellos hombres tenían como concepto la historia. Entonces, la historia actual, la historia moderna, es muy crítica, sigue toda una metodología muy específica, que no es la misma que seguían los historiadores bíblicos, o bueno, entre comillas, ¿no? Los escritores bíblicos, porque lo que para ellos significaba elementos históricos, pues hoy, no, hoy, de acuerdo a la metodología histórica actual, no podrían jamás considerarse como historia. Entonces, como la valoración es diferente, ahora conocemos cómo funciona realmente la historia. Entonces los significados no pueden ser los mismos. Entonces, esa primera premisa va a ser fundamental para Bullman, para entonces arribar a los resultados. Lo segundo, y esto, el primer punto, la valoración de la historia nos lleva al segundo punto, porque él decía, bueno, si la historia no es la misma, si los conceptos no son los mismos, la metodología no es la misma, entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, para Bullman, él decía, lo esencial es descubrir el mensaje, descubrir el querigma, que es el mensaje de la cruz.
Él entiende por querigma, muchos autores han trabajado este gran concepto, pero él decía que una vez que el mensaje de los autores, de quienes escribieron el Nuevo Testamento, una vez que ese mensaje es despojado de su ropaje mítico, entonces nos va a quedar la esencia. Sí, él decía, si no somos capaces de quitarle todo ese ropaje y toda esa visión mítica del mundo, nunca vamos a poder comprender el mensaje del Evangelio, en este caso el querigma. Por eso su tarea, su programa de desmitologización tuvo como objetivo arribar a esa esencia, arribar a ese mensaje o a ese querigma. Pero lo hizo, vamos a unir esto con el punto 3 también, lo hizo desde cierta perspectiva. Dice, es una hermenéutica caracterizada por una interpretación existencialista y humanista. Lo que habíamos dicho anteriormente, el ser humano es el centro, su raciocinio, de hecho la preeminencia de la razón alcanza una relevancia a partir del siglo XVII y hacia adelante y hasta nuestros días una relevancia vital. Entonces, es una interpretación para el aquí y el ahora y es una interpretación sostenida por la razón. El punto 4 dice, la presentación de una visión escatológica no futurista, sino anclada radicalmente en el presente, lo que es un existencialismo. Eh, Bullman señalaba que la visión existencial, la visión escatológica futurista no tiene mucho que decirle al hombre moderno, porque normalmente es y suele ser muy especulativa. Entonces, una escatología que está basada solamente en una visión futurista se vuelve algo no útil para el hombre moderno. Por eso es que él enfatizaba, sí, una visión escatológica, pero anclada radicalmente en el presente, y eso es el existencialismo más puro que puede existir. Entonces, cuando él señala este punto de su visión escatológica, se refiere a que el querigma nos habla no tanto de la esperanza en el futuro, sino nos habla de la transformación que podemos tener en el presente. Y por eso toda su teología está dirigida hacia el presente de la persona. Y por último tenemos este punto de una experiencia, por lo tanto, y esto nos va a sonar a nosotros muy familiar. El punto 5 dice, una experiencia de fe individual, íntima y desligada del orden mundano. Esa es una de las críticas que se le han hecho a Bullman ya posteriormente, que Bullman volvió a encerrar la fe como una experiencia meramente individual, con una experiencia reservada a lo íntimo, a la cuestión de lo que la persona piense y sienta, y que nada tenía que relacionarse con el mundo, con el contexto que nos rodea. Esta es una de las principales críticas que se le han hecho a su trabajo, además de que el término de desmitologización resultó muy escandaloso para la teología en general, pero es esta visión de Bullman de la cuestión de la fe, él lleva la experiencia de la fe a algo puramente íntimo, algo reservado a las decisiones más íntimas y personales de la persona. Entonces, o del individuo, porque él decía que el mensaje del Evangelio es un mensaje existencial y en tanto es existencial resuelve problemas de la persona, pero no resuelve los problemas del entorno. De hecho, nada tiene que ver con el entorno, sino solamente
el querigma está apuntado hacia resolver cuestiones existenciales de la persona. Muy bien. Entonces, a una vista panorámica es esta cuestión de lo que señalaba este autor, hermeneuta y teólogo alemán Rudolf Bullmann. Ahora, esta cuestión de ilustrar para ustedes el modelo de Bullmann, aunque sea así de una manera muy, muy general, nos lleva a ilustrar o a seguir ilustrando esta parte de la tensión hermenéutica. La tensión hermenéutica tiene que estar muy consciente de qué es lo que contextualmente nos condiciona para hacer nuestro ejercicio interpretativo. Y esto sí es muy importante que lo tomemos muy, muy en cuenta porque es lo que nos va a llevar a nosotros a nuestra, a los resultados que queramos alcanzar. Ahora sí vamos a ver esta parte de el ejercicio que dejamos. Muy bien, vamos a hacer un diálogo, por favor, no se sientan, como que aquí vamos no es por supuesto un examen ni mucho menos, es simplemente un ejercicio de reflexión para ilustrar toda esta cuestión de la hermenéutica, ¿no? Entonces vamos a iniciar un diálogo abierto, por favor, siéntanse libres de hablar al respecto porque justamente es el diálogo lo que nos ayuda a tener o ampliar el contexto de reflexión. Muy bien. Entonces hablábamos, ¿cuál es el tema? Retomando un poquito lo que señalábamos con el pasaje de Marcos, ¿cómo se origina todo el pasaje? Recuerden ustedes que el pasaje se origina por una crítica inicial de que los discípulos no se lavan las manos para comer los alimentos. Y entonces el autor empieza a señalar varias cuestiones del contexto, dice, porque los escribas y los fariseos, siguiendo las tradiciones de los ancianos, se lavan las manos muchas veces antes de consumir los alimentos. Y no solamente se lavan ellos las manos, sino todos los utensilios que ellos utilizan para los alimentos también los lavan con mucha frecuencia. Lo cual para nosotros en nuestro contexto actual creo que sería algo de orden, ¿no? Nadie come sin lavarse las manos o sin asearse las manos, sea con agua y jabón, o sea con gel o con alguna cuestión ahí, pero normalmente es algo que todos hacemos y por supuesto que también lavamos todos nuestros trastes, servimos en trastes limpios y una vez que los hemos terminado de usar, bueno, pues los lavamos igualmente, ¿no? Creo que esto es algo que muy fácil a nosotros nos hace sentido porque nosotros lo practicamos, forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero además cuando la discusión en Marcos empieza a adquirir otro tono, entonces Jesús empieza a decir, ¿saben qué? Pues sepan ustedes que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que es realmente malo, ¿no? Lo que realmente es lo que contamina, lo que sale y no tanto lo que entra. Y vino para nosotros aquella glosa del autor donde dice, y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, tenemos ahí a varios actores en el relato, pero quisimos poner estos dos pasajes de Primera de Corintios 10 y Colosenses 2, capítulo 2, versos 16 y 17,
que de alguna manera están relacionados con ese mismo tema. Aunque hay unas pequeñas variantes, pero sí están relacionados. Muy bien, ¿qué pudieron ustedes encontrar en su reflexión sobre este asunto? ¿Cuál es nuestro, vamos a empezar a ponerle el esquema también a nuestro propio trabajo reflexivo? Nosotros también tenemos nuestra propia atención. Nosotros como lectores y lectores de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, también manejamos una atención. ¿Cuál es nuestra atención hermenéutica al abordar temas que tienen que ver con dieta? ¿Cuál es nuestra atención hermenéutica? Hola hermano, buenos días. Muy buenos días, mi hermana. Adelante, hermana. Lo que yo pude comprender de esto, sí, lo que Sí, yo pude comprender de estos textos es que en realidad el primer punto no se trataba del alimento, sino que estaba Jesús enseñando que ellos cumplían la ley, ¿no? Que se lavaban las manos y todo ese ritual, sino que Jesús les quería hacer entender que no va por la ley, sino entender lo que Dios quiere para nosotros. Porque también el autor de este texto dijo, en un momento dijo, con esto Jesús daba a entender que hacía limpio todos los alimentos. No es que Jesús dijo eso, sino que entendemos que él se refería a otra cosa. ok. Sí, mi hermana Betty. Muchas gracias, hermana Betty. Entonces, usted está encontrando algunas líneas de interpretación. Lo primero es que los alimentos en realidad no son lo central. Hay otra cosa que viene o que está haciendo el centro en esa porción, en ese diálogo. Y también que la intención de Jesús sea otra, aunque el lector, como usted lo señala, aunque haya dicho tal cosa, no se refería a eso realmente. Ahora, hay por supuesto una tensión, esto es algo natural, hay una tensión hermenéutica en la cual nos estamos moviendo para poder tratar de llegar a un resultado. Muchas gracias, hermana Betty. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Va a ser el diálogo lo que nos ayude a estar señalando toda esta cuestión de cómo interviene este proceso hermenéutico. ¿Quieres señalar algo más, hermana Betty? Sí, buscando los textos, me apoyé también en lo que dicen Hechos, cuando Pedro en una visión vio el lienzo que bajaba Ok, del cielo, ¿no? muy bien. Mm, Como usted dijo, directamente me llevó al cuadro que hicimos. Ok, claro. Sí, Claro, y en ese es un pasaje muy interesante. Muchas gracias por el aporte. Un pasaje muy interesante que también tiene su propia intención, porque según la visión, el apóstol Pedro ve animales de todo tipo, ¿no? Y la orden que Dios le da diciéndole mata y come. Entonces, Pedro se resiste porque dice, no, porque yo ninguna cosa inmunda he comido jamás. Aunque en ese lienzo haya habido tanto animales puros como impuros, el hecho de que hayan estado juntos, incluso los animales puros, se contaminan por ese contacto con los animales impuros. Entonces, por eso, porque Pedro podía haber dicho, bueno, permíteme elegir aquello que es puro y desechar lo que es impuro, pero como estaban juntos, automáticamente todo era impuro. Entonces, este, pero el Señor le dice, lo que yo limpié,
no lo llames tú impuro. Pero aquí mi hermana Betty tiene razón en que aunque son, en el contexto son alimentos, en el fondo la intención es otra, ¿no? Porque se estaba refiriendo a los gentiles, al mundo gentil, aquellos gentiles que han sido llamados para ser parte, y por eso Dios le dice, aquello que yo limpié, no lo llames tú impuro, ¿no? Es decir, el llamado de los gentiles para incorporarse a la fe en Jesús. Muy bien, muy buen aporte, mi hermana Betty, claro que sí. Muchas gracias. ¿Quién más comenta algo? Pueden, si pueden hacerlo libremente, no se sientan así eh, como que van a reprobar, ni mucho menos. No tengo aquí la lista de calificaciones, ni mucho menos, ¿eh? Entonces, aunque mi hermana Betty ya señaló que si bien el autor introduce es el autor de Marcos, si bien en Marcos hay esta glosa expresa de, y esto Jesús decía haciendo limpios todos los alimentos, es una glosa interesante porque nos está situando en un contexto. Nos está situando en un contexto en donde el grupo de creyentes está compuesto tanto por aunque sí tenemos que reconocer que es una minoría provenientes de la tradición judía y una mayoría que empiezan a ser ya gentiles incorporados a la fe. Entonces, en el contexto más amplio, no solamente está la discusión sobre lo puro y lo impuro, que es lo que maneja Jesús, sino en un contexto más amplio está el balance de estas dos comunidades. Una comunidad que sigue y que ha seguido por siglos una determinada dieta como ordenanza divina y una comunidad que está acostumbrada literalmente a comer de todo, ¿no? Y por eso, como decía el pasaje de Primera de Corintios, dice, cuando tú vamos a recordar un poquito ese pasaje, cuando vas a la carnicería, ¿qué tienes que hacer? Dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje, hermana Betty, el de Corintios? Ahí lo busco, hermanito. Sí, Corintios 10, 24 al 33. Ahí lo busco, hermano. ¿24 al 33? Sí, Es así. Es una traducción actual. Dice ok. así: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería sin tener que pensar de dónde viene esa carne. ¿Hasta dónde, hermano? Al 33, por favor. Sí. Sin tener que pensar de dónde viene esa carne. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren, vayan, coman de todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien comer o no. Pero si alguien les dice, esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problemas en comerla, pero otras personas sí. A mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal. Pues si yo doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios.
no les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Amén. Así es. Muchas gracias, hermana Betty. Entonces, ahora usted deme su opinión de lo que está señalando el apóstol Pablo en ese pasaje en particular. Hermano, yo entiendo de ese pasaje en particular y me pongo en el tiempo en que se dijo eso por el apóstol. Se trata de no hacer acepción de personas. Claro, nosotros tenemos la tanda, ¿no? Que podemos comer y lo que no, pero no es tomando así literal como se lee. Nosotros ya sabemos distinguir entre lo puro y lo puro para nosotros. Porque si en la carnicería se está vendiendo lechón o puerco, yo no voy a ir a comprar porque en esa parte de la Biblia dice eso. Porque yo conozco la ley de la alimentación. Yo creo que es para no hacer acepción de personas, que nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar como hijos de Dios, que conocemos la ley de la alimentación. Claro, ok. Muy bien, hermana Betty. Sí, entonces, justamente aquí en esta parte hay una tensión de la cual nosotros no nos podemos salir. Y para nosotros, ¿qué representa la tensión? Lo que dice mi hermana Betty es que nosotros ya sabemos qué, qué es lo puro y qué es lo impuro, porque hay una ley de la alimentación. Entonces, esa precomprensión ya está determinando mi acercamiento al texto. Entonces, yo hago un acercamiento al texto, pero teniendo un soporte, y ese soporte es mi observancia particular sobre la ley de la alimentación y el juicio sobre lo que es puro y lo que no lo es. Entonces, mi hermana Betty tiene mucha razón en que ella discriminaría muy bien, pero fíjense que aquí viene un detalle, porque es cierto, por lo menos aquí en México, sucede, en cualquier carnicería uno encuentra tanto carne de res o de otros animalitos, puede ser cordero, pato, conejo, no sé, eh, o también de cerdo. En el mismo local uno encuentra todo eso, incluso en un súper acá, un de los súper grandes pues, tienen de todo tipo de carnes, ¿no? De aves. Pero si fuéramos muy estrictos, donde se vende carne, en el mismo local, por ejemplo, pensé en una carnicería pequeña que está a una o dos calles de nuestra casa. Pensando, siendo muy estrictos, si en un local se vende carne de res igual que carne de puerco, aunque el cliente elija qué es lo que quiere llevar, eso ya resultaría impuro. Porque en el mismo lugar, ustedes saben que están esos refrigeradores grandes que van acomodando ahí las piezas de carne y todo eso. Si fuéramos muy estrictos, yo no compraría carne en un lugar donde donde expenden o donde expiden tanto carne de res o de cordero como carne de cerdo. No lo haría. Si fuéramos muy estrictos, porque déjenme decirles que aún sobre una observancia de la ley de la alimentación también existen distintos matices. Entonces, esto realmente sería muy complicado porque entonces yo tendría que buscar una carnicería donde simplemente expidan alimentos puros y no impuros.
Entonces, hay incluso a este nivel varias maneras de llevar a la práctica una creencia, que en este caso sería la ley de la alimentación. ¿Qué otras cosas podemos comentar sobre los pasajes? Qué dice el pasaje de Colosenses, hermana Betty? Recuérdeme qué dice Sí, Colosenses 2, versos 16 y 17. ahí lo busco, hermano. Colosenses, Ujú. ¿cuánto? Capítulo 2, Colosenses, ¿cuánto? 2, capítulo 2, versos 16 y 17. verso 2, 6, 17. Dice así: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo esto no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Hasta ahí. Ok, sí, y deme su opinión sobre ese pasaje, hermana Betty. Yo creo que no se está ahí del día de reposo, acá de ese día de descanso. Para mí que es todo lo que, como dicen acá en el verso 18, así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adoran a los ángeles que aparentan ser humildes. Dicen que ven visiones, pero mienten, sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Yo creo que aquí la parte central es Cristo, ¿no? Puede ser. Sí, 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 sí. Colosenses Claro, es una carta trata de muy gente que no cristológica, sí. conocen a Dios y gente que sí conocen a Dios y que guardan las cosas que Él mandó guardar. Que Muy bien. realmente no nos pueden criticar, siempre va a haber crítica, ¿no? Pero nosotros tenemos que Ajá. mantener nuestra fe firme en Cristo. Sí, sí, claro, claro, claro. Así es, hermana Betty. Bueno, muchas gracias, mi hermana Betty. ¿Y quién nos puede, quién quiere comentar algo más sobre este ejercicio que dejamos? ¿Qué encontraron, hermanos? Yo puedo hablar, ya que estoy de turno hoy. Adelante, mi hermana, adelante. Yo puedo comentar la pregunta número 4. Dice, ¿cuál es la enseñanza, aplicación del texto para nosotros hoy? Yo creo que la enseñanza a mí me dejó mucha enseñanza, pero también tengo que comprender el texto y su contexto, Ok, ¿no? En ajá. la parte donde enseña bueno, y la aplicación del texto para nosotros hoy es fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús y guardar sus mandamientos y las leyes de alimentación, pero también entender que hay partes en la Biblia que habla de una cosa para enseñar otra cosa distinta. En el caso de Pedro, que no quería juntarse con los judíos. Ok, Nosotros tenemos que aceptar a las personas, enseñarles, y yo creo que esa es la parte que corresponde a nosotros como cristianos, ¿no? Enseñar, si no lo saben, para que puedan entender y creer como nosotros. ok, sí, sí, mi hermana. Pues muchas gracias. Usted hizo el ejercicio muy completo, que me da mucho gusto, mi hermana Betty. Y sí, hay hay un contexto en nosotros, en este caso particular de nuestra iglesia, que tenemos muy bien conceptos muy clarificados y por eso los practicamos. Y me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con la ley de la alimentación y cómo esta observancia que hemos tenido
como una característica de nuestra denominación, porque efectivamente usted tiene razón de que hay otros grupos que no tienen una valoración como nosotros la tenemos con respecto a la dieta. Y hay otros grupos que efectivamente pueden, aplican literalmente los pasajes en donde van y compran lo que se les antoja sin mayor problema. Entonces, todo esto nos ayuda a ilustrar que efectivamente se cumple la cuestión la atención hermenéutica, como se cumple también en nosotros. Ahora nosotros tenemos que llegar también a lo siguiente, o habríamos de llegar a lo siguiente. Primero, reconocer qué es lo que a mí me determina. O sea, reconocer qué es lo que qué es lo que a mí me está determinando para llegar a una cierta conclusión. Estoy leyendo aquí en el chat una aportación de mi hermana Alejandra, donde dice, hoy en día nos influye cultura, vivencias, prejuicios y prejuicios personales. Pues definitivamente, pero todo eso nos influye a la hora de interpretar un texto. Pero si hablamos de una tradición confesional, por eso en algún momento yo he insistido en el vocablo, en el concepto de hermenéutica confesional, porque la hermenéutica confesional nos indica aquellas cuestiones que son propias de nuestra manera de creer y que esos aspectos que nos caracterizan, pues también nos van determinando en nuestro acercamiento a la Biblia. Ahora, yo pensaría sobre este asunto y porque todo esto impacta en otros conceptos. Por ejemplo, si nosotros tomáramos aisladamente lo que dice Marcos, cuando el autor señala, y esto hacía limpio, y esto decía haciendo limpios todos los alimentos o todas las viandas, si yo tomara literalmente eso, ¿qué tendríamos que aplicar, hermana Betty? Si eso lo tuviéramos que tomar literal, ¿qué tendríamos que aplicar? Y para mí tendríamos que aplicar lo que dice en Levíticos 11, ¿no? Ahí nos da una lista de los alimentos puros e impuros. Ok, sí, pero a lo que voy, gracias hermana Betty, a lo que voy es que cuando uno tiene un acercamiento hermenéutico al texto, ya vienen otras cuestiones también como trasfondo. Hagan de cuenta que tenemos una mochila y a veces metemos muchas cosas en esa mochila en ocasiones, no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes ya terminaron de usar la mochila y si no la vaciaron después, al cabo de varios días, este, le echan una revisa de esa mochila y se dan cuenta que llevaban cosas que ya se les habían olvidado. Ay, mira, aquí traía yo esto, ni sabía, ya no me acordaba que yo había echado esto aquí. Y nos damos cuenta que tenemos ahí muchas cosas de las cuales ya no somos conscientes que están. Una de las cosas que yo creo que a veces olvidamos ser conscientes es de, por ejemplo, conceptos como la revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es todo aquello que Dios da a conocer al ser humano con una intención salvífica, que tenga una aplicación para su salvación. Ahora, pero ya hemos señalado junto con mi hermana Betty que cuando las cosas se toman fuera de contexto, entonces uno pues tiene problemas, ¿no? Tomar las cosas de contexto trae muchos problemas. Pero viene la otra parte en donde nosotros arribamos a un texto, pero arribamos a ese texto con una
precomprensión ya establecida en nosotros, y los resultados van a ser pues algo similar. Ahora, me gustaría que mi hermana Betty ya les diera oportunidad a los demás de participar, y que ya fuéramos pues aportando un poco más sobre esta cuestión, porque recuerden que es el diálogo lo que nos ayuda a estar abriendo más esta cuestión de la hermenéutica, del diálogo hermenéutico. Muy bien. ¿Alguien? Hermano, permiso. Ya que dijo usted que no va a tomar punto ni calificación para examen y vamos a reprobar si No, nos no, no, no. Adelante. Con No, confianza. bueno, cuando trataba de analizar un poco las citas, vaya, uno tendría que a lo mejor sí tomar otras medidas. Ahora me doy cuenta que no es tan sencillo eh, tomar las escrituras y querer hablar sobre algún versículo en particular solo por lo que uno lee de primera mano y ser literalistas. Pero trataba de llevar un poquito a profundidad las citas y para mí era considerar que la vida de nosotros como creyente está basada en Cristo Jesús, no en aquellas como condiciones u observancias, como se llamaba en este tiempo, que había y que incluso ahora todavía seguimos teniendo, ¿no? De alguna manera. Y no sé si mi comprensión es correcta a qué nos quería llevar las citas, aunque ambas hablan más o menos al respecto. En la segunda de Colosenses no nos dice a ciencia cierta de lo que hay que comer, pero sí habla respecto de lo que uno puede ingerir, ¿no? No dice específicamente tampoco el de Primera de Corintios, pero yo sentía que el texto nos quería llevar a eso, a que la vida de nosotros debe estar basada en Cristo, no en aquellas cosas que uno piensa que pueden ser necesarias para nosotros como creyentes. No sé si mi apreciación fue correcta, hermano. Sí, es correcta, hermana Bere. Y aquí hay un punto de vinculación con lo que ya decía mi hermana Betty también. Hay una cuestión central, que en este caso es estar ligados a Cristo y tener una vida fundamentada en Cristo. Pero vean ustedes que por eso tenemos todo el desarrollo de un texto, porque podríamos decir, o los autores podrían haber dicho, ¿saben qué? Lo más importante de todo, de cualquier cosa, es estar unidos a Cristo y llevar una vida vinculada con Cristo. Y entonces desaparecemos mucho texto, es decir, porque eso se puede decir de una manera sin tantas cuestiones, vaya. Pero Concreto. justamente, ajá, exactamente, pero justamente tenemos lo contrario. Tenemos que esas cosas tan esenciales vienen a veces en empaques tan extensos y con tantos asuntos y temas, porque justamente son cuestiones que componen la situación de vida de las personas. O sea, las personas, todos nos estamos moviendo en contextos muy diversos, contextos con un montón de cosas alrededor, aunque sabemos lo esencial. Lo esencial es estar unido a Cristo. Pero ahora, ¿cómo aplicas esa verdad esencial de estar apegados y unidos a Cristo? ¿Cómo explicas eso en un contexto tan diverso, o de necesidades tan diversas, o de situaciones tan diversas? ¿Cómo lo aplicas? Y por eso es que vienen todas esas discusiones sobre, por ejemplo, en Corintios, unos versos más adelante, unos capítulos más adelante, va a aparecer la cuestión de los ídolos.
recuerden que en Corintios 10 es la comida ofrecida a los ídolos. Y todo pasaje paralelo, todo pasaje a estudiar también tiene sus propios pasajes paralelos dentro de su propio contexto. Entonces, así como en Primera de Corintios 10 encontramos, cuando vayas a la carnicería y ahí venden comida ofrecida o sacrificada a los ídolos, tú compras sin preguntar. Pero si un hermano o hermana te dice, no, eso fue sacrificado a los ídolos, entonces no compres. No compres porque tienes que respetar la conciencia de la hermana, del hermano o la hermana, y tienes que respetar también, porque cuando alguien te descubre eso es malo, entonces tú tienes que reaccionar y tienes, ok, sale, aunque no pregunte, pero si ya me revelaste que eso es malo, entonces no lo comeré. Entonces viene ahí esa cuestión y después viene en Corintios 15 que los ídolos son nada. Digo, perdón, es Corintios 14. Viene, los ídolos son nada. Que aunque hay alimentos sacrificados a los ídolos, ya en un sentido estricto diríamos, bueno, ¿qué son los ídolos? Pues los ídolos son nada. Entonces, ¿a quién se sacrifica los alimentos? Bueno, es un juego que pudiéramos hoy, desde nuestra perspectiva actual, diríamos, bueno, es un juego psicológico en donde la persona cree algo o cree en algo que no existe. Tan fácil como eso. Hoy en día en México tenemos muy arraigada lo que es el guadalupanismo, que es decir, la creencia en la Virgen de Guadalupe. Es eso, aunque ese es algo del contexto católico, el guadalupanismo como corriente de fe, incluso, para ponerlo en estas palabras, si la Iglesia Católica en México sucumbiera, desapareciera, el guadalupanismo seguiría vigente, porque es una corriente de fe y de práctica que ya incluso se ha levantado por encima de la experiencia católica. Y incluso si cerraran los templos o las iglesias católicas, desaparecieran los curas y todo eso, el guadalupanismo seguiría vivo porque se ha convertido en una práctica tan fuerte que seguiría vigente. Ahora, ¿pero qué son los ídolos? Pues los ídolos son nada. ¿Cómo es que la gente puede crear una práctica tan fuerte en algo que no existe? O sea, ese es algo, aquí en México se ha estudiado el fenómeno del guadalupanismo, se ha estudiado desde diferentes ángulos, y uno de ellos es el ángulo sociológico, como a veces hay fenómenos sociales que se vuelven tan fuertes, que son imposibles de erradicar, y todo basado en algo que no existe, lo cual lo hace mucho más interesante, como una corriente o una práctica de fe se puede volver tan fuerte en algo que no existe, porque esos son los ídolos. Los ídolos son aquellas materializaciones de la divinidad, pero materializaciones que vienen a satisfacer las cuestiones meramente humanas, ¿no? Y pero esas cuestiones están ahí. Ahora, en estos pasajes vinculados tanto Colosenses como Corintios con Marcos, pues no, cuando ustedes hagan hermenéutica, aunque hayan pasajes paralelos, siempre debe de tener la prevalencia el pasaje central, que en este caso sería Marcos. Y el tema central en Marcos, aunque habla de la cuestión de las viandas, pero así como un efecto de rebote, aunque habla de las viandas, ¿cuál sería el tema central en Marcos, hermana Viri?
Hermano, pero no, ¿cuál sería la cita de Marcos? No recuerdo. Ah, Ahora que sí. la hermana Betty, no recuerdo cuál fue la cita de Marcos de que hablaba. Es cuando los discípulos de Jesús reciben la crítica de no lavarse las manos antes de tomar alimentos y después la enseñanza de Jesús sobre lo impuro y lo impuro, porque él dice que los alimentos finalmente entran a la persona, Ya. se digieren y van a la letrina. Entonces dice, lo que entra, sale. Pero lo que sale del hombre, lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que realmente contamina al hombre, porque, y lo va diciendo Jesús, porque del corazón salen los homicidios, los asesinatos y todo aquello que es realmente lo malo. Entonces, esa es la cuestión La que, narrativa. que se desarrolla ahí en Marcos. Y el tema principal, usted pregunta, ¿cuál es el tema principal entonces de esa cita de Marcos? Así es. No precisamente tenía que ver lo que usted dijo, no tenía que ver con las viandas o de lo que veníamos hablando. Bueno, para mí sí, no sé si yo lo entendí, lo entiendo mal, pero tiene que ver con lo que estaba hablando Jesús, de lo que hay en nuestros corazones, ¿no? A veces queremos aparentar que hacemos las cosas correctas sin mirar lo que está dentro de nuestro corazón, lo que realmente estamos sintiendo e incluso pensando. No sé si yo lo entiendo muy simple, hermano, o estoy equivocada. Sí, no, está bien. Sí, hay una diferencia que Jesús marca y es, aunque está referenciado por la cuestión de lo puro, lo impuro, en la cuestión de lavarse las manos, porque hay dos cuestiones, la pureza ritual y también la pureza referenciada, que al autor no se le pudo pasar por alto, la pureza basado en los alimentos. Si para el autor lo uno no hubiese estado vinculado con lo otro, entonces él no habría tenido necesidad de incluir esa glosa y esto decía Jesús haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, pero como el autor para el autor, para la mentalidad del autor está vinculado la limpieza de las manos y de los utensilios con lo que te comes, está vinculado todo eso, entonces por eso señaló esa parte. Pero efectivamente, aunque eso está de referencia, aunque eso es un asunto referencial, hermenéuticamente hay que determinar qué es el centro, porque pudo haber utilizado como referencia a otra cosa, algún otro asunto, algún otro tema, pero fue justo en eso porque de ahí viene la crítica. Es decir, la crítica comienza con la observancia de tus discípulos no se lavan las manos cuando ingieren alimentos. De ahí viene la crítica. Entonces, eso se va convirtiendo en la referencia. Ahora, mi hermana Betty señaló algo. La intención de Jesús era enseñarles determinada cosa, pero eso también viene, la enseñanza y la intención de Jesús viene referenciada con este punto de arranque, es decir, la discusión sobre lavarse o no las manos. Entonces, ese punto referencial es lo que despierta el diálogo, ¿no? El diálogo de Jesús, que es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que nos contamina? Entonces, es un inicio, es una enseñanza referenciada por algo, una cuestión material, lavarse o no lavarse las manos. Entonces, ese asunto material de lavarse o no lavarse las manos nos lleva en Jesús a algo más profundo. Porque uno puede tener las manos limpias, pero tener sucio el corazón. Uno puede tener limpios los utensilios y tener muy sucia la mente. Uno puede no comprar alimentos impuros. Uno puede consumir cotidianamente solo alimentos puros.
pero tener contaminadas las relaciones con los demás. Incluso ser una persona impura o tóxica para los demás. Entonces, si empezamos a abrir el diálogo hermenéutico, entonces vamos con Jesús llevando la discusión a otro lugar, a otro terreno, en donde lavarse las manos pasa a un lugar secundario, o donde lo que decía el autor, y esto decía Jesús, haciendo limpios todos los alimentos, eso pasa incluso a un lugar secundario y adquiere la centralidad en donde radica la pureza. ¿Cómo eres tú? Porque los judíos, sin duda, se lavaban las manos y sin duda aplicaban la ley de la alimentación, sin duda, y de una manera estrictísima. Pero ellos eran contaminación para sus semejantes. Ellos eran impureza para quienes les rodeaban. Entonces Jesús los lleva a ese punto. O sea, te fijas en cuestiones materiales como lavarte las manos y comer esto sí o esto no. Pero no te fijas en en la intención de Jesús, pero no te fijas que tú mismo puedes ser contaminación para los tuyos. Y esto, digamos, si ya llevamos a este nivel la cuestión del diálogo entre Jesús y los fariseos y los escribas, por su crítica, entonces podemos hacer aplicaciones con nosotros. ¿Cómo somos nosotros como personas? Porque podemos decir que llevamos a cabo muy bien la observancia de la ley de la alimentación. Qué bueno, estamos haciendo lo que Dios pide. Pero si lo llevamos a otro nivel, ¿cómo eres tú como persona? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué es lo que sale de ti? Y las palabras pueden ser engañosas, pero lo que no es engañoso es lo que otros sienten de ti. ¿Cómo sienten otros de ti? Yo, Jesús Trejo, puedo decir, es que yo soy muy buena persona. Bueno, no lo digas tú, que lo digan otros de ti, que otros sean los que digan, cómo me gusta estar con el hermano Trejo porque siento que aprendo cosas, me siento bien, no sé, o sea, ¿qué somos para los demás? Sabemos que los buenos alimentos nutren, los buenos alimentos nos dan salud, nos dan beneficio para nosotros. Igual lo que tomamos, lo que bebemos, lo que comemos, cuidamos que sea nutricional, que sea nutritivo. Bueno, ¿qué soy yo para las demás personas? Mi vida nutre a los demás, mi persona nutre a los demás, lo que sale de mí, la palabra es muy clara, dice, no salga ninguna palabra ociosa de vosotros. No salgan palabras ociosas de vosotros. Y luego hay otra parte que dice, sean vuestras palabras sazonadas con sal. ¿Han escuchado ese pasaje, hermanos? Vuestras palabras sazonadas con sal. ¿Por qué sazonadas con sal? Porque acuérdense que la sal preserva de la corrupción. Entonces, hay veces que nuestras palabras, si son sazonadas con sal, producen bien. Y si no son sazonadas con sal, pues producen corrupción. Ahora, si juntamos esto con lo que con lo que venimos señalando, ¿qué es lo que contamina al hombre? Bueno, accidentalmente a lo mejor fui invitado y comí algo que no debía, porque no pregunté.
porque a lo mejor no me di cuenta y ya venía ahí el guiso preparado y no me di cuenta hasta que ya empezaba a comerlo. Y ya cuando empezaba a comerlo me di cuenta de qué era. Bueno, diría, una persona muy estricta diría, "Ay, ya te contaminaste, ya pecaste, ya violaste la ley". Bueno, no fue intencional. Fui invitado, me dieron un guiso y ya y lo comí, o por lo menos comí una parte. Eh, pero entonces aquí iríamos a la parte verdaderamente profunda. O sea, qué es lo que es eso? ¿Ya te contaminó? Eso va a cumplir su proceso. Va a pasar a tu estómago va a absorber lo que le sirva a tu cuerpo, lo que no lo va a desechar, ciertamente lo desecharás. Pero eso quiere decir que ya entonces tú estás contaminado. Si lo hablamos en términos materiales, podríamos dirigir la discusión solamente a ese nivel. Pero si vamos a lo que Jesús realmente estaba señalando, es qué hay en ti para los demás. Porque vivimos en un contexto de relaciones. Alguien es juzgado como bueno por otros, o alguien es juzgado como una persona tóxica o mala por otros. Entonces, como vivimos en un contexto de relaciones, es qué es lo que hay en ti que afecta positiva o negativamente a los demás. ¿Qué es eso que tú tienes que nutre o que contamina a los demás? ¿Qué es lo que hay en ti? Y digamos, sería otra manera de llevar esta cuestión de lo que señala Jesús en el pasaje de Marcos, que aunque vienen referentes de dieta y de aquellas cuestiones, aunque vienen referentes, hay que identificar qué es lo central, qué es ahí lo que se está manejando como lo central. Y vamos a encontrar con frecuencia muchos pasajes que van a tener este tipo de referentes. Siempre va a haber algún referente, pero de lo que se trata es de identificar los referentes para que eso nos ayuden a iluminar qué es lo central, qué es lo central, y sobre eso trabajar qué es lo central, y entonces encontrar las conexiones para nosotros. Y a mí me parece que es algo muy bonito lo que el Señor dice, que lo que contamina es lo que sale de la persona. Entonces, si nosotros queremos ser buenos creyentes, buenos cristianos, pues tenemos que dar buenas cosas. Tienen que salir de nosotros buenas cosas para los demás. Porque uno puede ser muy estricto en la guarda de las leyes y los rituales y las costumbres y las tradiciones y todo eso. Y aún así ser contaminante para los demás, ser agentes de contaminación para los demás. Lo cual me parece que también se refleja aquí en esta parte. Bueno, hermanos, me parece que el ejercicio hermenéutico es muy interesante y nos enseña a ver qué es lo que nos está rodeando y determinando para responder hacia un pasaje, para encontrar la enseñanza de ese pasaje. Entonces, recuerden ustedes que una de las cosas que trabaja mucho la hermenéutica teórica es los contextos, el contexto del autor y el contexto del lector. Entonces, esos contextos pueden actuar a nuestro favor o pueden también actuar en contra de nosotros. Si actuaran en contra de nosotros, entonces nos volvemos, como bien decían ustedes, muy literalistas. Nos vamos a hacer siempre muy literalistas, pero no se trata de eso. Entonces, si nosotros tenemos ese correcto balance, si la atención hermenéutica en nosotros está bien nivelada, porque tiene que haber un balance, si está bien nivelada, entonces yo voy a llegar al meollo del asunto, voy a llegar al mensaje que la escritura desea comunicar
y por lo tanto obtendré una buena aplicación o una aplicación sana para nuestra vida, para mi vida. Bueno, hermanos, esto representó un ejercicio, quizá hubiera podido abrirse más y ser más rico, porque justamente es el diálogo de todos lo que va enriqueciendo la reflexión. Pero me parece que por lo menos sí identificamos algunas cuestiones centrales, interesantes para poder aplicar también a nuestra vida. Y vean ustedes cómo cuando uno trabaja cuando uno hace un ejercicio hermenéutico identificando el asunto central, entonces poco a poco van apareciendo otros referentes, otros paralelos que iluminan ese mismo pasaje que estamos tratando. Porque así es esa cuestión del trabajo hermenéutico. Bueno, hermanos, pues vamos a detenernos aquí y nos vemos el próximo día viernes, que será nuestra siguiente sesión, y estamos ya en nuestra tercera semana. Entiendo que el calendario marcaba 4 semanas de curso, después 2 semanas de descanso o vacaciones, y después cerramos con las 2 últimas semanas para finalización del curso. Desde la ocasión pasada yo les comenté un poco a ustedes que vayan eligiendo, ya desde ahorita lo pueden hacer, vayan eligiendo un pasaje, porque en eso va a constituir el trabajo final. El trabajo final se va a basar en la elección de un pasaje que a ustedes les atraiga, que a ustedes les resulte de interés, para trabajarlo hermenéuticamente. Vamos a ir, los diferentes asuntos que vamos aprendiendo sobre toda esta cuestión de la tarea hermenéutica, los vamos a aplicar a nuestro pasaje y vamos a hacer pues este ejercicio, un ejercicio hermenéutico sobre un pasaje que nosotros elijamos. Puede ser del Antiguo Testamento, puede ser del Nuevo Testamento. Entonces, el pasaje que usted elija, le va a aplicar una serie de pasos. Esta serie de pasos para aplicar los voy a pasar para ustedes el próximo viernes, para que no empiecen haciendo su trabajo sin ninguna dirección. Vamos a poner un breve listado muy sencillo de los pasajes que de los pasos que a ustedes les van a servir en su trato hermenéutico del pasaje que hayan elegido. Entonces, eso vamos a hacer un poco sobre el trabajo final para clarificar para ustedes cómo lo van a hacer. Y vamos a seguir abordando, por supuesto, nuestra temática de hermenéutica bíblica. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su atención y por su compañía, y vamos a orar para despedirnos de esta sesión. Hermana, a ver, ¿le puedo pedir de favor si nos despide en oración? Claro que sí, hermano. Oremos. Gracias te damos, Padre, en esta hermosa mañana una vez más por la gracia que nos concedes, no solo, Señor, de haber podido nuestros ojos a la luz, sino también de poder tener este tiempo para poder aprender un poco más, Señor, de aquellas cosas que por ahí para nosotros pudiesen parecer tan sencillas, pero que esconden un profundo mensaje, Señor, que sin duda viene de ti. Gracias por la vida de nuestro hermano Jesús Trejo, porque tú has puesto en él inteligencia, conocimiento, sabiduría y facilidad, Señor, de palabra para transmitirnos lo que él sabe. Te pido la bendición para cada uno de mis hermanos, que podamos, Señor, cada uno asimilar conforme nuestras propias necesidades y conocimientos, y que podamos ser enriquecidos cada vez más por el poder de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre, en el transcurso del día. Que tu bendición sea con cada uno y nos acompañe donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Veré. Muchas gracias a todos mis queridos hermanos. Gracias, hermano. A usted. Y
Gracias, mi hermana Betty, que estuvo muy activa el día de hoy. Sacó 10 Betty hoy. Ya le vamos a ir perdiendo el miedo a este hermano Jesús, perdón. Hermana Bueno. Betty, qué genia.